Esta historia es real. En mi familia nunca hablamos de esto. Preferimos ignorar todo este asunto y vivir con ello. Este diciembre se cumplen 18 años de que sucedió. Era el 1 de diciembre. El frío estaba con todo aquella mañana. El lugar donde vivíamos aún no estaba poblado. Había extensiones muy grandes de campo. Por la época, no habían sembrado nada, así que podía ver la colonia que les seguía desde mi casa. Mi mamá se acababa de aliviar de mi hermanita pequeña. Tenía 3 semanas de haber salido del hospital. Mi hermano mayor y yo cruzábamos ese campo a diario para ir a la primaria. Lo hacíamos solos, pues mi mamá aún estaba convaleciente. Esa mañana, cuando íbamos de camino a la escuela, mi hermano y yo vimos una enorme lechuza parada en los cables de luz de la colonia. A mí me dio mucho miedo. Parecía que nos vigilaba y nos seguía con su mirada. A mi hermano también le causó cierta incomodidad, pero él no le tuvo tanto miedo y agarró unas piedras del suelo para espantar al animal, pero este no se movió, solo lo observó hacer los ademanes para espantarla. Al ver que el ave no se asustó, ni se movió siquiera, mi hermano le aventó una piedra la cual chocó con el pecho del pájaro, pero este seguía sin moverse, solo se sacudió y siguió mirándonos, como si fuéramos una presa. Temblamos de miedo cuando se sacudió. Sin pensarlo, corrimos de regreso a la casa. El ave se quedó allí viéndonos. Cuando llegamos le contamos lo sucedido a mi mamá y ella le restó importancia. Nos regañó y nos volvió a mandar de regreso a la escuela. Volvimos a pasar por donde mismo, pero el pájaro ya no estaba. Así quedó ese día. A la mañana siguiente, cuando cruzábamos por el mismo camino a la misma hora, el ave se encontraba otra vez donde mismo, observándonos igual que el día anterior. Éramos pequeños, así que el miedo se apoderó nuevamente de nosotros, pero esta vez ignoramos al ave, tratamos de no mirarla, pero sentíamos como nos seguía con su mirada. Ese día yo le conté a mi maestro del encuentro y él me comentó que era normal y que solo era un pájaro. Inclusive me dio una pequeña explicación de la naturaleza del ave, su hábitat, sus alimentos y esas cosas. Esto me tranquilizó un poco hasta que me dijo cuánto era lo que normalmente medían y pesaban. El pájaro que nosotros habíamos visto era mucho más grande, incluso los cables donde estaba postrado se curveaban con su peso. Quizá el animal medía lo mismo que mi hermano mayor, él tenía 8 años entonces. El maestro se burló de mí y me dijo que tal vez lo había imaginado por el miedo, pero no fue así, ese animal era enorme. Así transcurrió la semana, y todos los días el ave se encontraba donde mismo, observándonos. Nosotros simplemente hacíamos como que no estaba allí, pero sentíamos la mirada del pájaro. Llegó el domingo y como de costumbre, mi papá nos llevó a desayunar menudo al tianguis. Aprovechamos para pedirle que nos comprara unas resorteras, y accedió. Yo me sentía más seguro con mi resortera, pero a los días siguientes no me animé a darle al animal, su mirada era muy incómoda, preferíamos pasar corriendo ignorándolo. Así transcurrieron varios días, hasta que una tarde, cuando volvimos de la escuela, el animal se encontraba parado en un barril frente a nuestra ventana, observando el interior de la casa. El ave era más enorme de lo que se veía en los cables de luz. No sé cómo, pero mi hermano y yo nos armamos de valor y con nuestras resorteras comenzamos a atacar al animal. Las piedras rebotaron en su pesado cuerpo. Yo logré darle en la cabeza y el ave la giró por completo hacia nosotros y emitió un grito desgarrador, como el de una mujer, y se levantó en vuelo hacia un árbol que estaba cercano a nuestra casa. Las ramas del árbol se doblaron casi hasta quebrarse. Incluso oímos cómo crujía el tronco. No nos quedamos a observar al animal, nos metimos corriendo a la casa. Mi mamá nos recibió parada y un poco asustada. Nos preguntó que quién había gritando y nosotros le contamos que el pájaro. Ella se enojó un poco y salió a la calle a ver, pero el ave ya no estaba allí. Nos regañó y nos dijo que ya estaba harta de ese tal pájaro. En la escuela ya nos habían llamado la atención por qué asustábamos a los niños con nuestras historias del ave. Nadie nos creía. Le contamos a todo mundo del ave, a mis primitos, a mis tíos y tías, pero nadie nos creía. Si tan solo nos hubieran escuchado, mi hermanita estaría con nosotros. Esto no quedó allí. Esa noche y las siguientes 3 tuvimos muchas pesadillas. Yo en mi interior sentía que el pájaro estaba allí en la ventana observándonos. Dejamos de ver al animal por las mañanas. Ya solo lo veíamos desde lejos observando la casa desde el árbol. Cuando nos acercábamos emprendía el vuelo antes de que nuestras resorteras lo alcanzaran. Así fue hasta la 4ª noche. Si tan solo nos hubieran escuchado.